Y bien, tal como lo habíamos anticipado, esta noche tenemos en vivo aquí en nuestro foro electoral al doctor Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, candidato a la presidencia de la República, ya en esta contienda de la segunda vuelta electoral con todo lo que ha supuesto y lo que sigue siendo noticia, pero nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Arévalo. Obviamente, en lo que el tiempo nos permita, abordaremos algunos temas de interés. Qué gusto tenerle aquí con nosotros. No, mucho gusto, Luis. Muchísimas gracias a usted, a Noticiete, y un saludo a toda la audiencia. Y por supuesto que pues podemos hablar, decíamos, de varios aspectos, pero me gustaría pues ya pensar que están ustedes finalmente con los resultados oficializados haciendo campaña. Y me llamaba la atención que lo hacía en el occidente del país el fin de semana pasado. ¿Por qué escoge estos departamentos? ¿De a dónde fue sábado y domingo? Bueno, estuvimos en Sololá, en Quetzaltenango, en Totonicapán y en Zacatepeques. Y empezamos, bueno, muy concretamente es una zona, sobre todo en Quetzaltenango, donde tuvimos muchísimo apoyo. Fuimos a agradecer el apoyo que obtuvimos en Quetzaltenango y en los otros departamentos y a afirmar el voto, a afianzar el voto y a continuar, a decir estamos adentro, seguimos adelante. Esta es una campaña de ilusión, de esperanza, de futuro. Estamos apostándole al cambio y fue para nosotros realmente muy satisfactorio ver la respuesta que encontramos en la población, la manera en que la población reaccionó, salió a encontrarnos, manifestaba su ilusión, su confianza. Y Luis, el pueblo de Guatemala está recuperando la esperanza de que podemos cambiar, de que podemos tener un futuro digno, y eso ha sido muy enriquecedor. ¿Nota usted alguna diferencia en esas adhesiones, en esa asistencia, en su popularidad a nivel nacional con lo que ya hizo el fin de semana pasado? Sí, claro, lo que es más evidente es que al haber ganado ya el derecho a estar en la segunda vuelta, de estar en el balotaje, la población entonces pues se vuelca de una manera con mucho más interés y de alguna manera el 12% que votó por el Movimiento Semilla ilusionó y le hizo evidente al resto de la población de que sí se puede luchar contra el sistema, este sistema de la corrupción que nos asfixia, y que entonces es toda esta gente que tal vez antes votó nulo, que tal vez antes votó por otra opción, que ahora se viene sumando y que se viene sumando con energía, con alegría, con ilusión para poder ir adelante. La segunda vuelta pues marca la posibilidad de alianzas con otros partidos políticos, a pesar de todo lo que ha tocado en cuanto al tema de los resultados y la oficialización de los mismos y que recién empieza la segunda vuelta en su campaña. ¿Han tenido el acercamiento con algunas organizaciones políticas, doctor? Mire, nosotros hemos tenido funcionarios electos, diputados electos, alcaldes electos, que han venido a manifestar su apoyo, que se han venido a sumar, así como organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones populares, organizaciones profesionales, y nosotros lo que estamos es abiertos a que todos se vengan sumando a esta campaña de la ilusión, esta campaña del cambio. No estamos diciéndoles que en la medida en que compartan nuestros principios y nuestros objetivos, todos son bienvenidos. Lo que no estamos haciendo es una campaña tradicional de alianzas transaccionales en donde tú me das tu apoyo y yo te voy a dar una plaza o te ofrezco un ministerio. No es esa las alianzas que estamos haciendo alianzas con el pueblo de Guatemala, con los sectores y todos quienes se quieran sumar a trabajar por esta transformación y por este cambio del país son bienvenidos. Y quisiera fijarme en uno de los temas que fueron medulares en la primera vuelta, que fueron la gran demanda de la población guatemalteca, pero que no se pueden apartar de su propuesta de gobierno, y es el tema de la seguridad que los guatemaltecos pues exigimos y necesitamos. Hace pocos días fue asesinado un estudiante en el Adrián Zapata en la zona 2 y esto tiene consternados incluso esta semana a los padres de familia, y hechos de esta naturaleza que se cometen en muchos puntos del país o en todas partes. ¿Cuál es la propuesta real de Semilla para brindarle seguridad a los guatemaltecos? Nosotros entendemos que el problema de seguridad es un problema que tiene que ser atacado desde distintos ángulos y tiene que tener tres objetivos fundamentales. El primero es recuperar el control de las calles y de los territorios, en las calles y los barrios donde hoy reinan las maras, las pandillas
o los territorios que están en manos del narcotráfico u otras bandas. Y para eso necesitamos aplicar a fuerzas de seguridad mejoradas, fortalecidas en equipo, en capacitación, en recursos, en números. Policía Nacional Civil para poder hacer la tarea frente a las maras, las pandillas, y el ejército para poder hacer la tarea en los territorios fronterizos que ahora donde no hay control. El segundo es recuperar el control de las cárceles, que hoy son escuelas del crimen y call centers para la extorsión, porque como estamos en un régimen de corrupción, la corrupción llega hasta la base de las cárceles y entonces es muy fácil que los criminales se apropien de las instituciones vía coimas, etcétera. Tenemos que ordenar el sistema penitenciario, tenemos que resolver el hacinamiento que tienen, tenemos que modificar los regímenes penitenciarios para permitir que efectivamente las cárceles ya no estén en manos de los criminales y el Estado tenga la capacidad de efectivamente establecer los controles que separen a quienes están cumpliendo penas de las personas que están afuera. Y el tercer objetivo es empezar a pensar en sentido preventivo. Y para eso necesitamos utilizar herramientas que no se han usado hasta ahora. La investigación policial, la inteligencia criminal. Tenemos que tener cuerpos especializados que tienen la capacidad de penetrar en las organizaciones de criminales de todo tipo para desde adentro entender cómo funcionan y preparar los casos tanto para poder contener sus actos antes de que los cometan, como para poder preparar los casos que permitan que sean encarcelados de forma segura. Si tenemos esas tres estrategias, recuperar calles, recuperar las cárceles y trabajar con inteligencia para prevenir y desarticular, vamos a poder elevar los niveles de seguridad en los que vive la población guatemalteca. ¿Quiere decir o significa esto una policía más fortalecida, un aparato de seguridad Nosotros tenemos, diferente? por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional Civil, tenemos un plan de inversión muy fuerte en una reforma de la Policía Nacional Civil, sobre todo un fortalecimiento de la Academia de la Policía Nacional Civil. Nosotros necesitamos tener policías bien formados. Los policías hoy tienen un curso básico de menos de un año, son como de 7 o 8 meses, y lo que se necesita, el estándar a nivel mundial, son cursos de 3 años o 4 años que les dan un título universitario, un título técnico de criminología, etcétera. Pero además hay que dotarlos de los recursos necesarios. Hoy no los tienen. Hoy los policías a veces tienen que ir a comprar su propio equipo. Tienen que pagar, si tiran una bala, tienen que pagar el costo de esa bala. Las condiciones en las que viven son condiciones realmente precarias. De manera que nosotros vamos a invertir para solucionar esas deficiencias y lograr que la Policía Nacional Civil tenga las mejores condiciones, pero además vamos a contratar a 12,000 nuevos policías en el marco de los 4 años. De manera que lo que vamos a lograr es tener más policías mejor formados, mejor equipados, ocupando las calles y dándole tranquilidad a la población. Doctor Bernardo Arévalo, en otro tema y que es el de actualidad, lo veíamos en las noticias, ¿qué opinión tiene de estos procesos judiciales que están abiertos contra el movimiento Semilla y de las órdenes de captura que justo se ordenaron hoy? No, lo estábamos viendo en las noticias con usted. Mire, es una evidencia más de que lo que se está haciendo es utilizando el aparato judicial para hacer una persecución política de nuestro partido, porque como no pudieron prevenir que entráramos a la segunda vuelta, esta minoría corrupta de siempre está intentando usar las herramientas que les quedan para tratar de descarrilarnos, pero al descarrilarnos no solo ponen en peligro la democracia, sino burlan la voluntad popular, la voluntad del pueblo que fue expresada en las urnas el 25 de junio. Nosotros estamos actuando judicialmente para defendernos, denunciando las ilegalidades que están cometiendo el juez Orellana, el fiscal Curruchiche, pero seguimos adelante con nuestra campaña porque es muy importante que el pueblo de Guatemala tenga claro que nosotros estamos del lado de la verdad y de la justicia y vamos a seguir adelante trabajando en esta campaña electoral que nos va a permitir llegar a la victoria y lograr cambiar el futuro de Guatemala. Sin embargo, hay 2 órdenes de detención latentes. ¿Cómo lo toma el partido? ¿Cómo fue la reacción o qué piensan?
Bueno, nosotros tenemos órdenes de captura. Uno es de la persona que nosotros habíamos denunciado originalmente, que no es un miembro del partido. El otro es de una compañera del partido que nuestra investigación evidenció que no tiene ninguna responsabilidad en estos actos. Lo que evidencia es que realmente este grupo corrupto ya está dispuesto a cualquier cosa. Intentaron descarrilar el proceso y no lo lograron, gracias a la Corte de Constitucionalidad y al Tribunal Supremo Electoral. Ahora están actuando inclusive contra el Tribunal Supremo Electoral. Están persiguiendo al registrador de ciudadanos, están criminalizándolo, están intentando amedrantarnos al Tribunal Supremo Electoral, al Movimiento Semilla y a la población, pero sabemos que no lo van a lograr. Gracias, doctor Arévalo. Vamos a hacer la pausa comercial. Tendremos una segunda parte de esta interesante entrevista aquí en Noti7 con otros temas de interés seguramente, pero pues tenemos el contacto con los patrocinadores y ya volvemos. Muy bien, seguimos con esta interesante entrevista con el doctor Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, tratando de abordar algunos temas que si pues hoy nos alcanza el tiempo, lo haremos en una siguiente entrevista. Estamos a un mes de la segunda vuelta y seguramente pues tendremos el tiempo para hacerlo, pero hablemos de temas medulares para los guatemaltecos, doctor, tal el caso de salud. Ustedes proponen rescatar este sistema salubrista de Guatemala. ¿De qué se trata esta propuesta? Mire, se trata de empezar a corregir un hecho terrible, y es el hecho de que el sistema de salud que existe hoy solo tiene capacidad para atender al 30% de la población guatemalteca. El 70% queda totalmente descubierto. Y eso es absolutamente inaceptable. La salud es un derecho y la gente tiene que tener la capacidad de atenderse. Nosotros entonces vamos sabemos que ese es un problema que va a tomar varios gobiernos en ser solucionado de forma definitiva, pero vamos a dar pasos ciertos para ir resolviendo ciertos problemas en los distintos niveles. En el nivel de atención primaria en salud, vamos a construir 400 nuevos centros de salud, vamos a construir 50 clínicas especializadas, todo esto en regiones que no existen, y vamos a hacer inversiones en, por ejemplo, un Hospital Nacional contra el Cáncer, para que la gente que está afectada por este terrible mal no tenga que empeñar vidas o endeudarse con tal de salvar a una persona, porque no existen capacidades en el sector público en este momento. Pero vamos también a hacer un esfuerzo muy especial para bajar el costo de las medicinas. En primer lugar, para permitir que el Estado, el Ministerio de Salud, compre directamente medicinas a nivel internacional al nivel del precio real que tienen en ese mercado, y de esa manera garantice el abastecimiento de todo el sistema de salud. Pero además vamos a crear una red de farmacias públicas en donde vamos a traer esta medicina comprada en el mercado internacional al costo real que tiene, con un pequeño margen para recuperar la inversión. No va a ser subsidiado, no es un subsidio, es sencillamente en condiciones comerciales que va a obligar a las empresas que ahora tienen un cártel para controlar el mercado de las medicinas a bajar los precios, porque hoy en Guatemala los guatemaltecos pagamos las medicinas 3 y hasta 4 veces más caras que en El Salvador o que en México. Y eso, la única explicación que tiene es esa colusión que existe entre empresas para mantener los precios altos. Nosotros creemos que de esa manera vamos a empezar a crear las condiciones mediante las cuales los guatemaltecos van a tener acceso mucho más fácil a mejores cuidados de salud, pero también a las medicinas que se necesitan. Ya no van a tener esos puestos de salud en donde llegan y lo único que les pueden dar es una aspirina, porque no existe absolutamente nada más, ni van a tener que caminar cientos de kilómetros a veces para poder atenderse con un médico especializado, porque estas clínicas las vamos a ubicar de manera más cerca en las zonas que hoy están abandonadas. De manera que vamos a empezar
a avanzar en llevar la cobertura al conjunto de la población. Esta falta de oportunidades de la que usted habla se traduce en la migración de muchos guatemaltecos hacia los Estados Unidos. ¿Tiene alguna idea de cómo poder frenar este flujo migratorio y también el éxodo de tantos y tantos que a diario van buscando el norte, doctor? Es una tragedia, Luis, que prácticamente el 20% de la población guatemalteca viva en Estados Unidos porque en Guatemala no le hemos ofrecido un futuro y no se pueden quedar así. Y esto está aumentando. Nosotros entendemos que el problema de la migración es un problema del desarrollo. La gente se está yendo de las zonas del país donde no tienen ninguna oportunidad de empleo, porque no hay empleos, porque no hay apoyo para el emprendimiento, y lo que vamos a hacer es un programa para llevar acciones específicas, planes concretos de desarrollo desde distintas instituciones del Estado a las zonas más afectadas por la pobreza, que son las zonas donde se hay expulsión de guatemaltecos hacia el exterior y que son además zonas donde hay una alta prevalencia de desnutrición. De esa manera nosotros vamos a empezar a atacar las raíces del fenómeno de la migración, porque cuando los guatemaltecos empiecen a tener trabajo y oportunidades para invertir, van a dejar de salir del país. Y esa es la tarea que le corresponde al gobierno hacer y nosotros tenemos los planes concretos para llevarlo a cabo. Un tema frecuente que ha salido después de que ustedes ganaron es el respeto de la familia, estos valores de la sociedad. ¿Cómo garantizan ustedes ese respeto y ese cuidado de la familia guatemalteca, doctor Arévalo? Mire, para nosotros la familia es el elemento fundamental en una sociedad, es el centro de cómo se organiza la vida social y hay que protegerlo. Para nosotros la protección de la familia es esencial y entendemos esta protección desde un punto de vista muy amplio, en el sentido de que tenemos que proteger las condiciones de salud, tenemos que protegerlas del hambre, tenemos que generar empleo, tenemos que permitir que haya educación. De hecho, el combate a la corrupción, Luis, es un elemento central en la protección de la familia, porque la razón por la que no hay escuelas, salud, vacunas, carreteras, alimentos para atender la desnutrición es porque se roban el dinero que está en el presupuesto nacional para esos efectos. De manera que para nosotros lo que tenemos es una visión integral que está ligada al desarrollo y creemos que la mejor política de protección para la familia es cuidar las condiciones de su bienestar como unidad central de la sociedad. Bueno, habla usted mucho precisamente de este tema de evitar la corrupción y lo tocaba en el tema de la seguridad y en otros de sus planteamientos, pero ¿se declaran ustedes anticorrupción? ¿Cuál sería la forma de operar de Movimiento Semilla ya en el gobierno ante los hechos que han sido como costumbre o que campean en el Estado? Usted lo ha puesto muy bien, Luis, porque el problema que tenemos es que la corrupción ya ha penetrado todos los sistemas institucionales, pero también de la sociedad. Y entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que tener un abordaje integral para darle una respuesta a la corrupción. Tenemos que entender que hay medidas legales que tenemos que tomar. Tenemos que entender que hay medidas de reforma ejecutiva que tenemos que adoptar. Tenemos que entender que sí hay cuestiones de persecución y castigo a la corrupción, pero tenemos que entender también que hay necesidades de generar un cambio cultural para combatir la tolerancia a la corrupción que existe en la sociedad. Y esto tiene que ser hecho como una estrategia que abarca al conjunto de las instituciones del Estado. El problema que tenemos es que no es que tengamos una corrupción solo en el organismo legislativo, digamos, sino que la tenemos regada en el legislativo, en el judicial, en el Congreso de la República, en los juzgados. La tenemos hasta en la Universidad de San Carlos en este momento. Y tenemos que entender que esta es una tarea que va a tomar tiempo, pero en donde tenemos que tener una estrategia en que como sociedad, en conjunto, empezamos a diseñar los planes que nos va a permitir ir solucionando en cada una de las áreas. Nosotros, como gobierno de la República, la doctora Karen Herrera y yo, tenemos el compromiso de asegurar un organismo ejecutivo libre de corrupción. Ese va a ser nuestro trabajo.
vamos a llevar un gabinete que se va a comprometer contra la corrupción y vamos a empezar a trabajar para ir erradicando la corrupción en el organismo ejecutivo y de ahí expandirnos a los otros organismos. Doctor Arévalo, la visión internacional de un país es sumamente importante. ¿Dónde ubica usted pues, a Guatemala? Y quisiera pues, relacionarlo con esta actividad y esta forma de entendimiento que ha tenido la Unión Europea, América Latina y también los países del Caribe, en donde pues, se plantea una inversión, pero no se logran poner de acuerdo con el tema de Nicaragua, por ejemplo. ¿Cómo nos podemos visualizar con ese tema y qué papel juega Guatemala hacia un futuro? Mire, nosotros somos partidarios de una participación activa en la construcción de un sistema internacional justo y solidario, y estos mecanismos de diálogo como el que hay con la Unión Europea o hay a nivel regional son parte de esos mecanismos que pueden hacer. El problema que existe con países como Nicaragua, que es lo que estaba pasando con países como Guatemala, es que en la medida en que tienen derivas autoritarias empiezan a convertirse en un problema para la construcción de un sistema internacional fundamentalmente democrático. Nosotros en Guatemala hemos retrocedido en los últimos 10 años en términos de nuestra posición internacional a partir de la violación sistemática de derechos que ha habido, persecución de periodistas, de jueces, tenemos un exilio nuevamente afuera y lo vemos en la forma como la comunidad internacional se manifiesta alrededor de este tema. Nosotros, como Movimiento Semilla, hemos sido muy claros en el rechazo a todas estas medidas autoritarias, no únicamente adentro del país, sino en el caso de Nicaragua. Nosotros hemos sido el único partido que en el Congreso de la República propuso un punto resolutivo condenando la deriva autoritaria y la violación del proceso electoral en Nicaragua, porque creemos que la comunidad internacional debe ser una comunidad de estados democráticos. Le decíamos que no nos iba a dar tiempo para todos los temas que hay que abordar, pero creo que hemos tratado de entrar en algunos que ojalá satisfagan un poco las preguntas también de nuestra gran audiencia, pero lo comprometemos para una siguiente entrevista. Con mucho gusto, Luis, con mucho gusto y muchas gracias a la audiencia por ponerme atención en estos minutos. Gracias, doctor Bernardo Arévalo, el candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Semilla, a casi un mes de la segunda vuelta electoral. Vamos a la pausa y volveremos con más noticias aquí en Noticiete. No cambien.